Buenas tardes, ¿cómo le va? Acá comenzando de vuelta otra transmisión de la página de la CIDEPA, de Facebook Live y transmitiendo también por el canal de YouTube. Bien, hoy tenemos una editorial especial en la cual vamos a transmitir dos cuestiones. Primero hay que hacer una aclaración sobre algunas consultas que nos han hecho. Y las dos cuestiones que vamos a tener hoy, que nos han consultado, sobre si la pericia de revenido por tratamiento térmico tiene buenas prestaciones, así que vamos a salir con eso hoy. Y vamos a hablar un poco sobre las distintas irregularidades que se cometen en aduana conforme a lo que es el delito automotor. Si bien son muchas las actividades que se realizan y se han realizado en aduana, que hay para tirar para arriba todo lo que se puede llegar a comentar, respecto a distintos otros hechos delictivos conforme a contrabando de electrodomésticos, de electrónica, pero nosotros vamos a puntualizar particularmente en lo que es el tráfico ilícito o el tráfico ilegal de motos, y después nos vamos a dedicar en otra edición lo que es auto, porque ya es un poco más complejo el tema de autos. Bien, un poco a aclarar porque hemos tenido una consulta, más particularmente un colega, no colega por la profesión, sino colega por ser policía federal, que tiene radicación en Mendoza, que nos ha consultado el alcance que tiene los talleres de capacitación que estamos realizando, y si con el título del que se le otorga, en este caso diploma, no es título, es el diploma de conocimiento que se le otorga, él puede litigar en la justicia. Y había que aplicar un poquito el sentido común en base a esto. Y le voy a decir por qué habría que aplicar el sentido común. Por el tiempo de capacitación, más que nada. Sabe que en 4 horas por cada taller es medio complejo que pueda adquirir todos los conocimientos como para poder litigar en los tribunales tanto provinciales como federales. Y acá voy a hacer una aclaración respecto a esta consulta. Y permítame tomarme un tiempito porque quiero explicarle o quiero contarle cuál es el contenido del curso de formación de un analista en pericia automotriz. Y después cada uno sacará las conclusiones si en 4 horas por cada taller puede llegar a litigar en la justicia como en otros ámbitos. El contenido que tiene la titulación de analista en pericia automotriz, que consta de 8 bolillas para aquellos que hemos ido a la facultad y somos bastante veteranos, entre comillas. Sabemos lo que hablamos cuando hablamos de bolillas. Hoy lo llaman módulos o lo llaman unidades. Y el contenido es nociones fundamentales de la normativa aplicable al automotor. Y este es el contenido está en la página. Si ustedes ingresan al curso de titulación para analista en pericia automotriz, van a encontrar los archivos. Lo pueden descargar y pueden constatar que es el mismo contenido que yo les voy a leer. Dice: nociones fundamentales de la normativa aplicable al automotor. Vida física y jurídica del automotor. Régimen jurídico, sus principales caracteres. Los automotores en el nuevo Código Civil. Usucapión y prescripción adquisitiva. Verificaciones observadas. Daño de cosa ajena o parcialmente ajena. Falsificación, alteración, supresión de objeto registrable. Falsificación y o adulteración de documento público, agravantes del hurto automotor, creación del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y su incumbencia, regulación y medios de identificación del parque automotor, procedimiento ante las diversas modalidades del delito automotor, registración de equipo de GNC, su creación y competencia, tráfico ilegal de autoparte de procedencia ilícita, coordinación interfuerzas de seguridad en materia de inteligencia, hurto automotor como delito de carácter internacional.
Eso es la complejidad de todas las leyes que se tienen que estudiar en una sola unidad para aplicarla después en el campo de acción. Bien, nomenclatura y mecánica del automotor como segunda unidad. Definición de chasis conforme a su estructura, codificación BIM, morfología y su lectura. Ubicación de la identidad de automotores por marca y modelo, medidas de seguridad normadas. Codificación interna de fábrica, componentes de la mecánica automotor. Codificación de cristales, codificación de componentes automotor, identificación de equipos de GNC, cilindro, regulador, válvulas y oblea, identificación de tacógrafo y unidad central electrónica, ECU, identificación BIS en cristales y stickers, identificación de contenedores, motores fuera de borda y jet de esquí, identificación de autopartes reutilizables registrables. Segunda unidad. Vamos por la tercera. Documentología automotor. Medida de seguridad en cédula única de identificación automotor. Motovehículos. Cédula de identificación automotor. Motovehículos autorizados a conducir. Cédula de identificación de maquinaria agrícola, vial e industrial. Chapa patente y oblea diplomática. Chapa patente sistema de matriculación con letras por provincia. 3 letras y 3 números y del Mercosur. Concesionario provisorio, poder judicial, legislativos y judiciales y diplomáticas, maquinaria agrícola y vial, tráiler menores, nomenclaturas y medidas de seguridad, formato y medida de seguridad en sticker, bins y placa del constructor, cédula de identificación de equipo de GNC del Mercosur, certificado de revisión técnica obligatoria, BTV, medidas de seguridad y su lectura, medidas de seguridad y lectura en sticker de incentivo docente para automotores inscriptos hasta el año 1999. Medidas de seguridad en sticker, registro nacional de antecedentes de tránsito, RENAT, verificaciones observadas, análisis de supuestos, medidas de seguridad de oblea RUDAC. Física aplicada. Cuarta bolilla. Morfología de los guarismos, tipo de estampado, estructura BIM, lectura del BIM, defectos de preparación, técnicas de erradicación, terminología de maniobra realizada en la estructura del chasis, tracción y compresión, acumulación de granos moleculares por deformación plástica, deformación elástica, técnica de estampado en equipo de GNC, espectrometría de barrido RX. Investigación informática, trazabilidad de los automotores subastados, trazabilidad de automotores reciclados, solicitud de informe en base de datos de NRPA, informe por sistema Malvina, anteriormente María, que es el sistema informático de aduana, informe de revisión técnica obligatoria BTV en ACEN. Estos serían los talleres de revisiones técnicas que tienen un sistema centralizado en el Consejo Ejecutivo Nacional de Tránsito. Informe en talleres de montaje de equipos de GNC. Informe de base de datos Superintendencia del Seguro de la Nación. Base de datos Registro Único de Transporte Automotor Ruta. Solicitud de informe de base de datos de AFIP. Esto es la AFIP básicamente por el Z, que se pide el Z. Base de datos del Call Centro de Operaciones Policiales. Es un sistema que tiene la Policía Federal Argentina. Base de datos provinciales, renta, administración provincial de impuestos. La provincia de Santa Fe cuenta con un sistema provincial central que se llama Cóndor 4, que lo maneja el Centro de Operaciones, él es el departamento número 3. Cruzamiento de datos, lectura de las ECU, que estos son las computadoras de los vehículos que poseen el BIN en sus memoria, en lo que denominamos dentro de la ECU, el transporter posee el número de BIN, o sea que si escaneamos la computadora nos va a dar el número de BIN, por más que tengamos todas las numeraciones erradicadas en el vehículo. Lectura de tacógrafos, triangulación satelital, anteproyecto SIVA, el sistema integral de vinculación automotor, de integración policial, registros seccionales, fiscalía y juzgados de primeras instancias.
Bien, eso es a grandes rasgos el contenido acotado o simplificado sobre la currícula que tiene la titulación de analista en pericia automotriz. Durante un año calendario académico, o sea, en realidad son 10 meses lo que tiene que estudiar el perito, independientemente después de sus 2 exámenes parciales, con su trabajo de tesis y la defensa, una vez que esa defensa de tesis que una vez que termina la parte online, que es la parte teórica, tiene que defenderla en la parte práctica. Ahí creo que le contesto al colega de la Policía Federal con asiento en Mendoza de por qué con 4 horas de formación va a tener el conocimiento como para no ser engañado en la adquisición de un vehículo automotor, pero no para poder litigar en el Poder Judicial, porque para eso hay que tener un poquito más de conocimiento, un poco bastante. Pasar por el teatro de juicio oral que se realiza dentro de SIDEPA para los cursantes, donde ahí se lo coachea, se hace el coaching del futuro perito, el futuro analista, se lo coachea para ver cómo está preparado psicológicamente para enfrentar lo que se denomina el pánico escénico. Tengan en cuenta que con los nuevos códigos procesales acusatorios podemos llegar a un juicio oral, inclusive un juicio oral abreviado donde también vamos a tener enfrente un tribunal y el estrés que se siente, por más que seamos peritos experimentados, uno que ya tiene años de haber presenciado distintos juicios orales y haber participado encima en esos juicios orales, e inclusive en las mismas indagatorias. Cuando va a la misma indagatoria, uno tiene todavía ese miedo que lo supera. O sea, no está mal tener miedo, hay que tener miedo porque obviamente es un síntoma del cuerpo que por ahí nos previene de algunas cuestiones extremas. El tema es que acá debemos superarlo para poder hacer bien nuestra labor en los tribunales. Bien, para eso se lo capacita también al aspirante que quiere obtener la titulación de analista, se lo capacita, se lo forma, se lo hace pasar por ese estrés como para que tengamos menos una noción de lo que puede llegar a ser a futuro un juicio oral. Así bueno, le contestamos ahí al compañero y bueno, ya entrar de lleno en la otra pregunta que es interesante, más que nada por el tema de la aplicación de lo que es el revenido por tratamiento térmico. Esto que creo que ya lo dije, si bien existen muchas técnicas o varias técnicas en materia de revenido, para revelación de las improntas erradicadas o de las numeraciones erradicadas o los alfanúmeros erradicados, SIDEPA lo único que enseña, si bien explica de qué se trata las otras técnicas, la única técnica que enseña es la de revenido químico porque cree que es la más viable de llevar adelante. Y en este caso vamos a explicar el revenido por tratamiento térmico, por el cual en la Argentina todavía no se aplica o por qué no sería aplicable. Primero que el tratamiento térmico se necesita como mínimo un equipo autógeno que cuente con un tubo de acetileno, que acetileno es un líquido que necesita para poder generar una flama, y oxígeno, o sea, con esos dos líquidos que se combustionan después al contacto con el aire, uno lo enciende y produce una flama a una temperatura que alcanza el revenido. Saben que la estructura cristalina de los bloques de cilindro utilizados en la automotriz se compone de hierro más carbono, que se llama acero al carbono,
y duraluminio, que es de acero, carbono y otros materiales más, que no viene al caso explicarlo porque si no entraríamos mucho en química y por ahí se complica. Se complica interpretarlo, hasta a mí por ahí se me complica interpretarlo a veces. Entonces, al generar esa flama pasa por distintas etapas esa composición cristalográfica. Va a pasar del temple va a agarrar una temperatura que después va a pasar al revés, entre los 650 y 750 grados ya pasa a la etapa de revenido, que es ahí donde medianamente nosotros deberíamos trabajar con la flama. De la etapa, ya pasando los 900 grados hacia arriba, pasa a la etapa de fusión, que la etapa de fusión pierde todo lo que es la dureza del material y se puede partir al momento de la presión que tiene que recibir ese bloque cilindro, por el hecho de que al moverse el motor tiene que una presión interna. ¿Cómo tiene que ser esa flama? Tiene que ser controlada esa flama. Esa flama, independientemente de ser controlada, tiene que tener una estabilidad durante un periodo de tiempo para que produzca el revenido. Y el revenido de procedencia autógena, que es este equipo que hablamos de acetileno y oxígeno, tiene que tener una flama oxidante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existen tres flamas. Una flama reductora, que la flama reductora se compone de una presión más alta de acetileno que de oxígeno. Una flama neutra, que quiere decir que hay la misma cantidad de oxígeno que de acetileno. Y una flama oxidante, que es la que tenemos que buscar, porque justamente, independientemente que se llame flama reductora, la que tiene más acetileno, no produce una reducción o una devastación por aceleración de óxido que empieza a decapar para ver la numeración que se ha radicado, para que me revele la numeración que se ha radicado. Sino que quiere decir la reductora, que se le agrega más placa, o sea, reduce el óxido y le agrega más crosta, como se denomina técnicamente en la ingeniería. Y lo único que me va a hacer es agregar más capas y no me va a decapar para poder ver. Entonces tengo que tener una flama oxidante, más oxígeno, menos acetileno, con una temperatura entre los 700 grados centígrados y 900 grados centígrados durante 30 minutos, lo que aconseja el manual técnico. Nosotros hemos visto que en 10 minutos, 15 minutos, va a depender de la devastación que tuvo la superficie. Depende de esa devastación, vamos a estar entre 15, 20 minutos, varias sesiones, por ahí se hace una sesión de 5 minutos, se corta, se hace otra sesión de 5 minutos, se corta, y así sucesivamente. La experiencia no la hemos hecho nosotros, tenemos la experiencia de colegas de Perú y colegas de Colombia y de Ecuador, y son experiencias que se han hecho siempre en bloques de cilindro que se han secuestrado en rectificadoras, bloques de cilindro solos, no la planta motriz completa. Hay videos que hemos cargado de compañeros peruanos y ecuatorianos y colombianos que realizan esta clase de técnicas, pero con bloques de cilindro que encuentran en rectificadoras que están pelados, por así decirlo, burdamente, sin nada. Se complica cuando hay que hacer una pericia de revenido por tratamiento térmico en una planta motriz que está colocada en un vehículo. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta de que una vez que calentamos la parte de la superficie, hay una disipación de esa temperatura. ¿Qué quiere decir? Que esa temperatura toma todo ese bloque de cilindro e inclusive va a tomar la tapa e inclusive va a llegar al cárter. La tapa de cilindro es la parte de arriba del bloque de cilindro, donde se junta con el bloque la tapa de cilindro, y la parte de abajo el cárter que contiene el aceite con la parte baja de ese bloque de cilindro. Si no controlamos esa disipación de temperatura, lo primero que se va a quemar son las juntas, y después se van a empezar a quemar todo lo que sea manguera
y se va a empezar a quemar todo lo que es cable. Entonces, por eso, hasta ahora nosotros decimos que es inaplicable. Inaplicable, ¿por qué? Porque hay una técnica que, si bien demora un poco más, la de revenido químico, no produce esta complicación en los bloques de cilindro. Ningún juez le va a autorizar que saque todos los componentes de ese bloque del cilindro para que quede desnudo solo para hacer esa clase de revenido, porque donde le pregunte si hay otra técnica que pues se puede realizar, cualquier otro perito idóneo le va a decir que sí, que hay una técnica de revenido químico que puede resultar igual o mejor. Eso va a depender de la experticia que tenga el perito, porque también tenemos que tener en cuenta que la elección del reactivo es conforme a la composición cristalográfica del metal que vamos a revenir. Porque si se hace una errónea elección de la composición del reactivo, seguramente el revenido va a ser mal habido o va a ser un revenido negativo, y quizás creamos que ese revenido negativo es por la devastación que ha sufrido la base de soporte y no nos demos cuenta que es justamente por la mala elección del reactivo, porque todavía se está utilizando ácido nítrico para poder trabajar en muchas superficies. Colegas de Uruguay lo siguen utilizando, de Colombia, de México, cuando se está tratando de dejar de lado el ácido nítrico para la realización de reactivos para el revenido en automotores. Para lo único que se está utilizando el ácido nítrico todavía, porque seguramente no tienen otros elementos para realizar soluciones de contraste, es justamente para eso. Una vez que se realiza la pericia de revenidos químicos con reactivos y no hay un buen contraste para ver las improntas que se revelan, entonces ahí se colocan ácido nítrico al 15%, que produce un contraste para que se revelen mejor las improntas que se encuentran en la memoria del metal. Únicamente para eso. Pero si tenemos la solución de Free o la solución de Maeli, que son soluciones de contraste, obviamente que también ya lo vamos a dejar de lado y es como que no lo vamos a utilizar más al ácido nítrico. Es por esto que decimos, todos los técnicos que participamos de la comunidad, que la pericia por tratamiento térmico es buena como pericia en sí, pero es inaplicable conforme a las leyes que hoy por hoy tiene la República Argentina, porque consideren de que si bien ya hay una erradicación de donde se produzca un daño, y eso está tipificado en el artículo 289, inciso tercero del Código Penal argentino, también convengamos de que en el artículo 183 del Código Penal argentino existe lo que se denomina el daño a cosas de tercero o parcialmente ajena, a cosas ajenas o parcialmente ajenas, dice el Código Penal. Entonces tenemos que buscar una técnica por lo cual a nosotros nos permita poder realizar el revelado de esas improntas irradicadas sin dañar más de lo que está dañado ya esa base de soporte. Si nosotros aplicamos calor, seguramente vamos a causar más daño del que ya se hizo, y teniendo una técnica que produce un menor daño que el tratamiento térmico, seguramente los jueces nos van a autorizar a hacer la técnica menos nocivas, porque si bien todas son nocivas, esta es la menos nociva, la de revenido químico, para poder obtener las improntas que se han erradicado. También no solamente se puede realizar tratamiento térmico con autógeno, porque no hemos noticiado que Ángel iba a hacer un tratamiento térmico en el chasis. Por ahí, cuando el chasis está grabado sobre
el panel para llamas, se podría hacer una técnica de tratamiento térmico, porque ahí ya te deja un poco más de lugar como para poner unos trapos, unas rejillas húmedas, como para contener el calor que se disipa y poder realizarla. Lo que pasa es que tiene que haber un muy buen control de la temperatura. Por eso se le ha agujereado, compañero, el chasis. Entonces, como emana mucha temperatura el equipo autógeno, le aconsejamos no realizar tratamiento térmico, sino tratar de realizar tratamiento de revenido químico. Pero si lo quieren hacer, que lo hagan con propileno, que va a tener una flama más controlada. En vez de hacer acetileno oxígeno, compren un tubo de propileno. Y encima de eso el costo. El costo es muchísimo más costoso realizar una pericia de tratamiento térmico. Lo que pasa es que al ojo de quien no está realmente empapado sobre las técnicas de revenido, se ve como si fuera una película de acción. ¡Oh! Y todos nos quedamos anonadados con eso sin investigar de qué se trata. Hoy por hoy los que investigamos de qué se trata, por eso no convenimos de que se realice el tratamiento térmico. Primero por los costos. Los costos, imagínense que entre 5, 10, 15 minutos gastando acetileno, gastando oxígeno, ya nos compramos 3 o 4 kits completos de reactivos más soluciones de contraste. Y si sabemos dosificar bien 100 mililitros de reactivo, tenemos para realizar, depende de la cantidad de pericias que realicemos por día, tenemos para un año de reactivo. Entonces los costos-beneficios, que bien escasos los tenemos, los que nos dedicamos a esto, hay que tratarlos también. Costo-beneficio y del cuadro normativo, si nos los permite, conforme al daño que pueda producir tal o cual técnica. Creo haber contestado la pregunta, y si no me escriben y bueno, especificamos bien, puntualizamos bien qué es la parte que quieren saber. Los dejo 10 minutos y volvemos con el tema que tenemos hoy, que es bastante interesante. El contrabando de moto en aduana no es una novedad, pero vamos a explicar cómo es la maniobra en sí para poder realizar esta clase de ilícito. Nos vemos en 10 minutos. Gracias por estar ahí. Un abrazo.